Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que hemos estado toda la semana estudiando todo lo que el Señor nos dejó en Mateo 24. Y ahora vamos a seguir para que aprendiendo lo que el Señor quiere que aprendamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor, el Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú nos sigas instruyendo, hablando, Señor, que nosotros crezcamos en el conocimiento tuyo. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Fíjense cómo dice en el versículo del capítulo 24, versículo 13 y 14, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Fíjense qué precioso. La octava señal es los verdaderos creyentes que perseveran. Tú y yo tenemos que perseverar y somos salvos. Hay que recordar que Cristo estaba hablando a sus discípulos. Su promesa de ser salvados tiene que significar la salvación del alma en los postreros días. No podría significar la seguridad de la vida humana. Ya había dicho que algunos serían muertos. De modo que el creyente que persevera con firmeza, como hablábamos ayer, que tenemos que estar firmes y enamorados del Señor y seguir creyendo en el Señor Jesucristo y estar persistentes, orando, buscando al Señor, y tenemos que creerle al Señor con firmeza en la persecución. Todavía nosotros no hemos sentido tanta persecución, pero hay tantos lugares donde nuestros hermanos creyentes están pasando persecución, y el odio, la traición, la división, las falsas enseñanzas, el engaño, la impiedad y todo eso. Pero fíjense cómo dice Romanos capítulo 2. Quiero que leamos en Romanos capítulo 2 todo lo que el Señor nos quiere enseñar, aparte de Mateo 24, en Romanos capítulo 2, en el versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, en bien hacer, buscan gloria y la honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Eso es lo que nos dice el Señor, el que persevera, perseverando en bien hacer. Si tú y yo estamos perseverando en el Señor y haciendo buenas cosas, el Señor nos está prometiendo la vida eterna. El creyente puede encontrar gran aliento para perseverar en pasajes, lo que vimos ahorita, dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso es lo que el Señor nos dice. Y luego en el versículo de Mateo 24:14, vamos a ver el otro versículo, 24:14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La novena señal es el evangelismo mundial. Cristo dice 5 cosas bien significativas. Su evangelio es del reino. ¿De qué reino? Del reino espiritual, del reino eterno de Dios. Eso es lo primero. El evangelismo se compartirá en todas partes. La segunda cosa que el Señor Jesús nos dice es que su evangelio no puede ser detenido. Nos pueden meter a la cárcel, pueden matar a los pastores, pueden matar a los cristianos, pero el evangelio sigue creciendo. Será predicado este evangelio del reino. No hay suficientes problemas y fracasos que puedan detener la predicación del evangelio. No hay persecución tan severa
ni apostasía tan terrible, ni suficientes maestros falsos, ni la multiplicación de la impiedad, ni enfriamiento del amor de muchos para detener el glorioso evangelio de Dios y la gracia de Dios. No hay nada que detenga el reino, el evangelio. Tenemos que compartir. La tercera cosa es que el evangelio será triunfante, será predicado, dice el Señor con mucha seguridad, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Asombrosamente, en un lapso breve de tiempo del primer siglo, el evangelio fue llevado evidentemente a todas partes del mundo conocido. Se conoció en España, se conoció en Roma, se conoció en Europa, pero tenemos en este tiempo, con toda la tecnología que hay, tú le aplanas un botón y puedes escuchar una predicación de Europa, de África, de Asia, de América del Sur. Entonces tenemos que ver. Dice Colosenses 1:6, el evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, como a todo el mundo. En Colosenses 1:23 dice, del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El mismo tono de las palabras de Cristo apuntan a la misma señal del evangelismo mundial, al aproximarse el fin del mundo. Los extremos de la tierra oirán el evangelio antes de la aparición final de Cristo. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender. Su evangelio es un testimonio. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio. El evangelio como testimonio significa dos cosas. El evangelio es un testimonio proclamando la verdad y la voluntad de Dios para el hombre. El evangelio revela la verdad en cuanto al hombre y su mundo. El evangelio le dice al hombre cuál es su origen, de dónde venimos y por qué estamos aquí y cuál es su destino. El evangelio le dice al hombre lo que ha hecho, que está haciendo y lo que va a hacer. El evangelio le dice al hombre por qué es como es y por qué hace lo que hace y por qué debería hacer lo que Dios dice. El evangelio es un testimonio que habla a bien, a favor o bien en contra del hombre. El evangelio es llamado testimonio. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es un versículo tan conocido, tan duro, tan tremendo, tan precioso, que en los que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo, así de sencillo. El evangelio testifica a favor del hombre por creer y ser salvado, o testifica contra el hombre de no creer y ser condenado. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y será condenado. Qué tremendo, será condenado. Por eso es que tenemos que compartir el evangelio a toda criatura, el evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compartir el evangelio. Ponle ahí compartir en lo que estamos predicando para que otros escuchen. Comparte los mensajes, comparte los sermones del domingo, comparte la palabra. El fin, el número 5 de lo que el Señor dijo, es que el fin vendrá cuando el evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Y solamente entonces la expresión el fin se refiere tanto al fin de Jerusalén como al fin del mundo. Como dicen las Escrituras, el evangelio había sido predicado a todo el mundo, conocido inmediatamente antes de la caída de Jerusalén.
Sin embargo, es preciso notar algo que a veces se nos pasa por alto. Cristo no dijo que el Evangelio convertirá al mundo, no lo dice, sino que el Evangelio será predicado. Nosotros predicamos. La persona que tiene que tomar la decisión de convertirse o de no convertirse, de aceptar el Evangelio o no aceptarlo. Eso es. El Señor habla de que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, no que todo el mundo será convertido. Tenemos que entender. El Evangelio será predicado al mundo antes de que venga el fin. No todo el mundo responderá al Evangelio, pero todo el mundo lo oirá. Sin embargo, Cristo da algunas indicaciones de los resultados que se pueden esperar de la predicación del Evangelio. En Mateo 20:16 dice, muchos son llamados, mas pocos escogidos. En Lucas 13:24 dice, esforcémonos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Evangelio será predicado cuando tú y yo hablemos, cuando no permitamos que las piedras hablen, cuando tú y yo compartamos, cuando tú y yo le digamos a la gente lo que necesita recibir. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús, que nos ayudes a ser mensajeros tuyos, apóstoles enviados por ti, Señor, a compartir la palabra, que seamos ministros de la palabra, que seamos maestros de la palabra, que enseñemos la palabra a otros, Señor, que enseñemos lo que tu palabra dice, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.